Y vamos a responderte por aquí. Vamos a responderte a esta pregunta que la verdad es que, pues, es nuestro día a día y sobre todo es verdad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Y es súper curioso porque cómo podemos hacer para, a la hora de alcanzar esos objetivos, pero cómo evitarlo, ¿no? Cómo evitar que no se conviertan en una fuente de estrés. Sabemos que tener objetivos, pues tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, pues es una parte muy importante y sobre todo pues ese kit, ¿no? Yo digo que esos objetivos siempre son esa chispa, sobre todo, ¿verdad? Para seguir aprendiendo, para seguir avanzando y sobre todo para seguir creciendo. Esos objetivos como que nos dan eso, ¿no? Nos dan esa dirección, nos dan ese propósito y sobre todo ese propósito pero con sentido. Y también, por supuestísimo, pues nos dan, yo digo esa chispa porque nos dan esa motivación, ¿no? Y muchas veces pasa que se gestiona mal, que pasan a convertirse, ¿verdad?, en una parte, pues así, que se convierte en esa fuente de estrés, en esa fuente de frustración o incluso, ¿verdad?, llegar a ese agotamiento. Y el kit de todo no es dejar de no tener metas. Hay que tener metas, hay que tener objetivos. Más bien hay que plantearse la vida de otra forma y sobre todo también esos objetivos. Esos objetivos y esas metas pues nos tenemos que plantear de distinta manera para conseguir distintas cosas, pero sobre todo conseguir ese resultado. Tenemos que hacerlo así, tenemos que hacerlo de manera saludable. Para ello hoy voy a compartirte contigo 7 tácticas prácticas para que tú también pues puedas llevarlo a cabo, puedas llevar a cabo sobre todo al realizar esos objetivos, ese proceso, pues llevarlo de esa forma. Lo primero que tenemos que hacer, establecer. Y tenemos que establecer esos objetivos de forma realista, sobre todo también que sean alcanzables. Y es verdad que parece sencillo, ¿verdad? Pero fíjate que qué curioso, que es uno de los errores más comunes, sobre todo a la hora de fijarnos esos objetivos. Que muchas veces como que nos ponemos metas pues sin tener en cuenta esos factores, ¿no? Y como que nos ponemos así demasiado ambiciosas, que tienen que ser, por supuestísimo, pero sin contar con esos recursos, tener en cuenta ese tiempo e incluso esa situación, ¿no? Esa situación personal en la que estás ahora. Eso es lo que pasa con esos objetivos cuando se ponen de esa forma. Son objetivos poco realistas, por así decirlo. Generan esa, por así, esa presión, pero mezclada con esa frustración, sobre todo con esa sensación, ¿no? Esa sensación como que te da de fracaso. Déjame decirte que mira, es más importante que te establezcas esas metas ajustadas a la realidad, que supongan, por supuestísimo, ese reto, o que sean posibles de alcanzar. Todo haciéndolo paso a paso. Lo segundo, dividir esas metas en pasos pequeños. ¿Verdad? Un objetivo así, lo vemos así súper grande, pues ya de ponernos y todo, incluso hay veces que ¿no? Nos sentimos así, lo sentimos como abrumado, ¿no? Y dividirlo en tareas más pequeñas y más manejables, como que todo cambia. O sea, es como que esa perspectiva la ves de otra forma. Además, te mantienes así con más confianza en ti para llevarlo a cabo y sobre todo con esa sensación, ¿no? Con esa sensación de que todo fluye. Por supuestísimo, pues que reduces ese estrés y ya no lo notas ni siquiera. Y es verdad que cada pequeño avance que vamos haciendo, pues va reforzando, ¿no? Y va reforzando esa confianza. Sensación, ¿no? Esa sensación de que bien lo estamos haciendo, sobre todo porque estamos viendo ese progreso. Sobre todo que estamos teniendo el control. Esto, por supuestísimo, lo que hace pues es disminuir, ¿verdad?, esa ansiedad. Luego, el tercero, aceptar. Aceptar, por supuestísimo, esa flexibilidad. Por supuestísimo, también esos cambios. Muchas veces no todo sale según lo previsto. Sí, tenemos que aprender a reajustar el rumbo. Y es verdad que todo, pues, muchas veces cambian y vienen los imprevistos. Y que forma parte del proceso. Eso es importante, pues, ser flexible. Y no quiero que veas esto como que tienes que ser y tener esa opción. Esa opción no existe, esa opción no la hay. Y sí, te hablo de la opción de rendirse. Tenemos que aceptar esos cambios y tenemos que aceptar esos caminos. Los caminos pues pueden variar a la hora de llegar a esa meta. Ese fracaso pues que son aprendizajes y que forman parte de ese progreso y de ese proceso.
La cuarta, vas a evitar estar comparándote. Ujú. Y déjame decirte que cuando estás en modo de comparativa, pero haciéndolo de manera constante, lo que estás haciendo pues es sentirte con esa sensación, ¿no? Sensación de tener una presión innecesaria. Déjame decirte que cada persona somos únicos. Todos tenemos nuestra luz, todos brillamos en nuestra propia luz y todos tenemos nuestra esencia. Supuestísimo, pues que todos necesitamos y tenemos nuestro propio ritmo. Y sí, dentro de ese contexto y dentro de todas esas prioridades, cada uno pues las tiene de manera y de forma distinta. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestro progreso individual. Lo que hace es ayudarnos a reducir ese estrés, sobre todo a mantener una relación sana con los objetivos. El quinto para mí es fundamental. Tenemos que valorar nuestro proceso, no solo ese resultado. ¿Sabes una cosa? Cuando todo lo ponemos en ese resultado final, el obstáculo se vive como un problema grave. Tenemos que hacer disfrutar de ese proceso, de ese camino y sobre todo de ese progreso. Tenemos que disfrutar de ese aprendizaje que nos llevamos, de ese esfuerzo. Que cuando lo empezamos a vivir de esa forma, vivimos los objetivos de otra manera distinta. Vivimos así, de esa forma más equilibrada, sobre todo menos estresante. Porque obtener y lograr esos objetivos no tiene que ser una fuente de estrés. Sí que podemos tener, y debido a esas situaciones que nos vamos a encontrar y sobre todo a las cosas que tenemos y que son, es cierto, forma parte de ese proceso, pero no hacerlo de esa forma constante. La sexta, tenemos que priorizar y también tenemos que priorizar esa parte, nuestro bienestar personal. Un objetivo no puede estar por encima ni de tu salud. Sí, y cuando hablo de esa salud, hablo tanto esa física como esa mental. Tenemos que descansar. Esos descansos forman parte del proceso. Quiere decirte que te pongas a descansar y ala, no hacer nada. Eso no significa hacer esos descansos, ¿verdad? Yo digo que son esas desconexiones pues para volver con más pilas, pero sobre todo hacer esos pequeños descansos. También es fundamental equilibrar todas esas partes que tenemos. Y sí, un objetivo sostenible es eso. Integra así, de forma armoniosa, nuestra rutina diaria. Por último, esto sí que sí, hay que celebrar. Hay que celebrar esos pequeños y esos grandes también, por supuestísimo, pues logros. Y esos pequeños, por pequeños que sean. Tenemos que reconocer que estamos avanzando. Esto lo que está haciendo es reforzando nuestra autoestima, reforzando nuestra confianza, reforzando ese control. Todo está reduciendo esa exigencia constante. Además nos está ayudando a tener esa actitud. La actitud es fundamental y sobre todo esa actitud positiva. Y tenemos que evitar, por supuestísimo, que esos objetivos sean una carga emocional. Y como te decía antes, los objetivos no tienen que ser una fuente de estrés. Cuando un objetivo se plantea bien, se plantea de forma realista, y sí, con ese realismo, por supuestísimo también acompañado con esa flexibilidad y sobre todo hacia ese respeto, pero hacia ese respeto de uno mismo. Se convierten en tus grandes aliados para ese crecimiento personal y profesional. Por eso, aprender a gestionarlos de esa forma, pero de esa forma consciente es el kit de todo. Todo para avanzar, ver ese bienestar por el camino. Ahora sí, si todavía necesitas más apoyo a la hora de hacer y realizar esa hoja de ruta, te voy a invitar a que te pases por matierma.es, que eches un vistacito, sobre todo que veas cómo la triada del tiempo puede ayudarte en tu día a día. Y lo más importante de todo, si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, que des a Matierma, sobre todo que des a la campanita para avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Y lo más importante, que tú y yo seguimos creciendo juntos y sí, en este constante crecimiento. Y recuerda, el problema no eres tú, más bien es cómo lo estás planteando.